Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a explicar 5 geoprocesos en el software libre de QGIS en su versión 3.6. Para ello vamos a empezar con la herramienta recortar o también llamado clip en inglés, ¿no? Entonces, cabe indicar que esta herramienta nos permite recortar capas vectoriales, ya sea de línea, punto o polígono. Por ejemplo, en esta figura vemos como se llama una capa vectorial de tipo línea que vamos a recortar con un polígono conocido, ¿no? Entonces el resultado de esta herramienta es una nueva capa de salida recortada, como vemos acá. Entonces, para poder ejecutarlo esta herramienta nos dirigimos a la interfaz de QGIS, y esta parte nosotros vamos a agregar los shapes necesarios, ¿no? Entonces, en mi caso el polígono, mi área de estudio es el distrito Inambari y deseo recortar los ríos primarios, ¿no? Para esta área de estudio. Entonces lo que voy a hacer es dirigirme a esta herramienta vectorial y dentro de esta herramienta escoger la herramienta cortar. Entonces acá es fundamental preguntarnos lo siguiente, ¿no? En esta parte, ¿qué quiero cortar, no? ¿Qué quiero cortar? Ríos primarios. Y en esta parte nos preguntamos, ¿no? ¿Con quién quiero cortar? Con distrito Inambari, ¿no? La capa de entrada va a ser siempre mayor en extensión a la capa de superposición, ¿no? Pero no en área, sino en extensión. Entonces, para ello nosotros, para poder guardarlo eh, archivo recortado, nos dirigimos a una carpeta y acá lo guardamos con clip, ¿no? Damos guardar y ejecutar. Entonces, como podemos ver, si desactivamos esta capa, nosotros vemos que tenemos la capa vectorial recortada para el área de estudio. Bien, y la segunda herramienta que vamos a ejecutar es la intersección, ¿no? Entonces esta herramienta lo que va a hacer es recortar polígonos en la que se intersectan, ¿no? Por ejemplo, en esta parte se intersectan, ¿no? Entonces lo que va a hacer es recortar solo esa parte. Para ello nosotros nos dirigimos a QGIS y bueno, lo que vamos a intersectar son las áreas naturales protegidas. Para ello agrego áreas naturales protegidas y como podemos ver aquí en esta parte, y con el área de estudio y las áreas naturales protegidas se intersectan, ¿no? Entonces para ello nos dirigimos nuevamente a la herramienta vectorial, herramientas de geoproceso y intersección. Y acá en el criterio anterior aplicamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué deseo intersectar? Áreas naturales protegidas. ¿Con quién deseo intersectar? Con el distrito Inambari. Y acá es importante seleccionar, por ejemplo, del campo de las áreas naturales protegidas, los campos que van a permanecer, por ejemplo la categoría, el nombre y solo eso. Y mientras en la capa del distrito Inambari voy a seleccionar solo que van a permanecer los campos del nombre distrital, área y perímetro. Aceptar y lo guardo en esta parte con el nombre de intersección. Guardamos y lo ejecutamos. Entonces, como podemos ver, que las áreas naturales protegidas se han recortado solo para el área de estudio. Y la tercera herramienta que se va a aplicarse es Buffer. Buffer es una herramienta sencilla de proximidad aplicable a punto, línea y polígono, que a partir del elemento vectorial se crea una capa de tipo polígono que recubre la capa vectorial, ¿no? Para ello se debe indicar previamente la instancia. Entonces para ello nos dirigimos a QGIS. Entonces en nuestro ámbito de estudios nosotros estamos utilizando las imágenes satelitales y nosotros queremos recortarlo, ¿no? Entonces cuando nosotros deseamos recortarlo, lo que sucede es que se recorta de esta manera, ¿no? Queda espacios entre los píxeles, ¿no? Entonces eso altera lo que es los resultados. Entonces para ello nosotros deseamos crear como se llama un buffer de 50 metros para que no suceda este problema, ¿no? Entonces para ello nosotros nos dirigimos, pues desactivamos estas capas y activamos el distrito y nos vamos a la capa vectorial, geoprocesos y buffer, ¿no? Entonces acá nos piden el distrito, o sea el capa de entrada en la que deseamos hacer el buffer es el distrito Inambari. La instancia que nosotros deseamos, como
como la resolución espacial de la imagen satelital es 30 metros, nosotros vamos a dar una distancia adicional de 50 metros y los demás vamos a dejarlos por defecto. Entonces, para guardar esto, nosotros acá lo guardamos, guardar archivo, el buffer, y también lo ejecutamos. Y como podemos ver, se ha creado un buffer. Desactivamos esto, o para hacer la diferencia, se ha creado un buffer de 50 metros. Entonces, como si vamos a activar, entonces si lo vamos a recortar imagen satelital, entonces lo que va a quedar es tal vez así, ¿no? Pero el espacio que va a quedar ya es fuera, ya no dentro. Entonces estaríamos evitando ese inconveniente con esta herramienta buffer, ¿no? La cuarta herramienta que vamos a usar es unir capas, ¿no? Esta herramienta va a juntar varias capas, ya sea de tipo punto, línea o polígono, y lo va a juntar en uno solo, ¿no? Entonces nosotros vamos a unir capas vectoriales de curvas de nivel. Para ello he agregado 5 curvas de nivel para mi área de estudio. Entonces lo que voy a hacer es juntar todo esto, ¿no? Entonces me dirijo a la capa, mejor dicho, a la barra de herramientas, a la herramienta vectorial y herramienta de gestión de datos, unir capas vectoriales. En la capa de entrada voy a seleccionar los capas vectoriales que deseo unir. Son total 5 y le voy a seleccionar los 5 y voy a dar a aceptar. Entonces acá vamos a definir lo que es el sistema de coordenadas. En mi caso está en WGC84 UTM zona 19S y le voy a dar a aceptar. Y finalmente voy a guardar el archivo, voy a poner curvas y lo ejecuto. Entonces, como podemos ver, si desactivo todas las capas vectoriales, solo tengo una capa de curvas de nivel. Entonces, como en antes hicimos una herramienta de clip, con esa herramienta lo puedo recortar simplemente para mi área de estudio. Y la última herramienta que vamos a utilizar es disolver. Esta herramienta lo que hace es disuelve. Por ejemplo, en mi caso tengo solo límites provinciales y lo voy a disolver para obtener límites departamentales, para hacer una mapa de ubicación para mi área de estudio, ¿no? Entonces agregué lo que es lo que tengo, ¿no? El límites provinciales. Entonces me dirijo a la herramienta vectorial. Acá pongo en la herramienta disolver y en esta parte selecciono pues no el archivo, o mejor dicho la capa vectorial que deseo disolver. En este caso es límites provinciales. Entonces esta parte es importante seleccionar qué capa que lo que deseo disolver, ¿no? En esta parte yo voy a seleccionar nombres departamentales, o también pueden seleccionar ustedes, ¿no?, códigos departamentales, pero en mi caso voy a seleccionar nombres departamentales y le voy a dar a aceptar. Entonces lo guardo, disolver, le doy guardar y lo ejecuto. Entonces, como podemos ver, ya tenemos los límites departamentales. Si lo identificamos y abrimos el tabla de atributos, tenemos por ejemplo los nombres departamentales, total los 25, ¿no?, incluidos el Callao. Sería todo. Muchas gracias.